Dios les bendiga, mis queridísimos hermanos. Para mí es un gusto otra vez estar con ustedes. Y pues empezando una nueva serie. Se trata acerca del libro de Job. Es un libro muy largo y trataremos de cubrirlo en su mayor esplendor, y sobre todo pues viendo toda la belleza que Dios nos tiene a través de su palabra. Sabemos que lo que hay aquí es incalculable. Sabemos también que todo lo que Dios nos deja en su palabra también es de un carácter, como dice bien, es incalculable. La verdad es que solamente un gran expositor como Juan Calvino podía cubrir un libro tan grande. Y sobre todo viendo, porque él, al igual que los que estamos aquí y los que enseñamos la palabra de Dios, confiamos y creemos claramente que es Dios hablando. Como es Dios hablando, por lo tanto, vamos a ponernos en manos de Dios y que Él sea el que nos guíe. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar un día más aquí. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús seas tú el que nos enseñe, el que nos revele, Señor, y el que nos muestre tu palabra, recordándonos, Señor, en cada momento quién eres tú, en cada momento tu gloria, en cada momento tu grandeza, y sobre todo esto, Señor, que podamos ver tu santo nombre, Señor, glorificado en cada instante, que podamos ver cómo eres tú el que nos habla, eres tú el que nos exhorta, el que nos lleva, Señor, siempre a entender y a conocer tu palabra. Te pedimos, Padre, que seas tú predicando, seas tú hablando, Señor, recordando que pudimos ser los mejores predicadores, pudimos ser los mejores exégetas, podemos ser el mejor pueblo que estudia y que se prepara, pero aún así, Señor, tu poder, aún así por encima de todo, eres tú hablando, eres tú consolando y eres tú a través de tu palabra predicando. Te pedimos que nuestro texto nos haga entender tu verdad, nos haga entender tu palabra, y sobre todo, Señor, que Cristo y nadie más sea glorificado y exaltado por los siglos de los siglos y por toda la santa y bendita eternidad. Ayúdanos, Padre, en ti confiamos hasta el final, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este personaje Job, a lo largo de la historia actualmente, porque como decía John Stott, algo muy importante es que la predicación es el puente entre dos mundos. Entonces la razón por la que hay mucha gente que no está calificada en la vida para predicar la palabra es porque no son capaces de traer el mundo antiguo con el mundo nuevo. Entonces, por lo tanto, como bien una vez lo cuestionaron, pues ¿qué es la Biblia más que simplemente historia bíblica? Y la historia bíblica ya es pasada, pero es el trabajo de nosotros saberla aplicar, saberla llevar a nuestro tiempo, a nuestro día. No quiere decir que sea moldeable, sino que simplemente la Biblia es para cada época, es más moderna que el periódico del día de ayer. Entonces, en este mismo sentir, en esta misma manera de actuar y de obrar, Job a nuestros días ha sufrido por tantas deformidades, tantas maneras de pensar, y en todas ellas unos dicen, es que Job solamente fue alguien injusto, es que Job es una representación del diablo, y en fin, muchas cosas. De verdad, cada día la palabra de Dios es más torcida, más atacada, más vituperada por las mismas personas que se llaman así cristianas, y así por lo regular es vituperado este personaje. Entonces, para sacarme el verdadero provecho al contenido de este libro, debemos conocer en primer lugar su designio. La historia que aparece aquí escrita en todos estos capítulos nos muestra de qué manera estamos en las manos de Dios, y que cosa suya es ordenar nuestras vidas y disponer de ellas conforme a su buena voluntad. Es totalmente razonable que seamos completamente suyos, tanto para vivir como para morir. Incluso si Él quisiera levantar su mano contra nosotros,
aunque no percibiéramos su motivo, de todas formas tendremos que glorificar a Dios. Esto choca completamente con el entendimiento del ser humano, pero créeme, mi amigo que me escuchas, créeme, personita que me escuchas, amigo, hermano, familiar, maestro, hermano en la fe, pastor, teólogo, persona en general que me escuchas, que si es verdad que llegamos a un momento donde decimos, bueno, ¿cómo en el mal lo voy a glorificar? ¿Cómo aunque Dios estuviese en mi contra lo voy a glorificar? Pero tienes que entender que en todo Dios es justo. En todo lo que Dios hace, Él es justo. Y Él tiene el dominio de todas sus criaturas, Él tiene el dominio de todas las personas y sobre todo Él tiene el dominio de todos aquellos que son su creación. Y si Él tiene el dominio de todos aquellos que son su creación, por lo tanto Él tiene el dominio de todo. Porque todo lo que existe en esta tierra, en este universo, todo lo que alcanzas a ver, es de Él. Y Él puede disponer a su antojo. ¿Nos ofende? Claro que nos ofende esto, ¿verdad? No, Dios nos ofende, Dios no es que sí nos ofende, claro que nos ofende porque somos humanos y decimos, no, ¿cómo? Pues yo soy el amo de mi destino. No. El libro de Job tiene algo que decirte a ti que crees que eres el amo de tu destino, a ti que crees que te manda solo, a ti que crees que puedes vivir como quieras. Job te dice, no, amigo, así no son las cosas. Dios controla todo. Controla las gotas de lluvia que están cayendo, controla la noche que ha caído, controla el día que mañana va a amanecer si Dios así lo quiere, controla la hormiga que está llevando en esta hora comida a su hormiguero, controla la cigarra que está en el árbol, controla la hoja que está cayendo en el segundo que está cayendo, controla la flor marchita que está muriendo, controla a las miles de millones de personas que estaban en la Ciudad de México laborando y que ahorita se acaban de subir al metro, controla cada piedrita del metro, cada átomo, cada vista, cada movimiento, cada secuencia, cada cosa está completa y absolutamente en las manos de Dios. Así que debemos de recordar de esta historia que Dios tiene el dominio de todo. Y por lo tanto debemos de contemplar lo que nos exhorta Santiago 5:11, la paciencia del hombre puesto delante de nosotros, porque cuando Dios nos recuerda que debemos de sufrir todo lo malo que Él nos envía, debemos reconocer que es nuestra obligación aceptarlo. ¿Por qué? Porque Él es soberano y porque, como te decía, sí nos ofende esto, pero también nos recuerda cuando realmente lo entendemos que como Dios es glorioso y Dios es nuestro todo, estando bien o estando mal, yo lo voy a seguir amando. A Dios, yo lo voy a seguir amando. Entonces Él nos envía todas esas cosas para reconocer que es nuestra obligación, pero de todo esto alegamos que somos débiles y que no nos parece que deberíamos de servir. Pero es bueno tener un ejemplo para mostrarnos que hay hombres como nosotros, ¿sí? El justo Job fue una persona como tú y como yo. Fue una persona que tenía emociones, lo veremos más adelante. Fue una persona que quiso morirse. ¿Sabes qué, Señor? Entiendo que seguirte conlleva a aceptar todo lo que viene, ¿verdad? Porque Él lo dijo. Seguir a Dios conlleva aceptar todo lo que venga, ¿verdad? Eso es lo que Job tenía bien en claro. Seguir y obedecer al Altísimo conlleva obedecerlo, amarlo y adorarlo, como así sea lo que esté sucediendo, ¿sí? O sea, lo que esté pasando, amar a Dios significa amarlo. Estar con Dios es amarlo, obedecerlo y adorarlo, sea lo que sea. Eso es estar con Dios. Pase lo que pase, seguirlo obedeciendo. Job tenía bien presente eso. No tenía completamente revelado el mal, el bien, simplemente decía, pase lo que pase, yo debo de seguir con el Altísimo. Ese era el principio de Job. Pase lo que pase, yo tengo que estar con el Altísimo. Y eso era lo que Dios quería que Job entendiera. Job, pase lo que pase, tú tienes que estar conmigo. Pase lo que pase, sí, pase lo que pase. Ya después Job tuvo que entender que pase lo que pase, es que está en lo malo, lo tiene que entender. Entonces, él fue una persona como nosotros,
Él fue un ser humano como tú y como yo, un ser humano que, como te lo vuelvo a mencionar, se quiso morir, un ser humano que, como te lo repito, quiso matarse, cuestionó a Dios, se enojó con Dios, fue cuestionado teológicamente. Preguntas muy fuertes aparecen en este libro y son contestadas. Sí, o sea, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios, bueno? En fin, y lo veremos, ¿no? En los próximos días, si Dios así lo quiere. Pero en todas estas preguntas siempre llega un fin, y es decir, mira, Dios es Dios y Él puede disponer como Él desea. Y eso es nuestra mayor seguridad, que no importa lo que esté pasando, todo está en manos de Dios. Y con Job nos dicen, un ser humano como tú y como yo entendió eso. Un ser humano con ese corazón aprendió a decir, pase lo que pase, yo estoy con mi Dios. Como aquel precioso himno, está bien, lo que venga. Si la paz viene como un río o si viene como un torbellino en los problemas, no importa, Señor. Tú has aprendido. Yo he aprendido a decir, está bien con mi Dios. Y por lo tanto no solamente debemos de considerar la paciencia de Job, sino también lo que dice Santiago. Porque si Job hubiera seguido confiado, confundido, aunque su virtud hubiera sido más angelical, al final su historia no hubiera sido muy feliz. Pero cuando vemos que fue desilusionado en su esperanza y halló gracia en medida que fue humillado ante Dios, viendo este final vemos que llegar a la conclusión de que no hay nada mejor para nosotros que someternos a Dios y sufrir en paz todo lo que Él nos mande. Es decir, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que, pues sí, en efecto, no existe nada mejor que pasar como decimos aquí, pasar las de Caín, o pasar todo el sufrimiento, pero de la mano de Dios, para someternos y sufrir todo lo que Él nos mande, hasta que así lo mande su voluntad. Por eso es que, más allá de la historia que hemos de considerar y de la doctrina aquí, este libro, este libro, o la enseñanza de este libro, nos acerca con el pretexto de consolar a Job, porque las tormentas lo acechan mucho más que su propia enfermedad. En primer lugar, debemos notar en cuanto a nuestras aflicciones que si bien Dios las manda y proceden de Él, no obstante es el diablo quien las trae sobre nosotros, como también nos lo advierte el apóstol Pablo en Efesios 6:12. El diablo enciende el fuego, también lo hace viento, es decir, también aumenta la enfermedad. Vemos entonces cómo Job, además de la enfermedad que soportó, fue atormentado por varios de sus amigos y también por su esposa, principalmente por aquellos que se acercaron para tentarlo espiritualmente. Le llama la atención cuando nosotros somos azotados y afligidos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, todas las preposiciones hechas por los amigos de Job tendrían que persuadirlo de que un hombre rechazado por Dios es porque has hecho algo mal. Y si tú estás sufriendo por la mano de Dios es que has hecho algo mal. Entonces, por lo tanto, es un error creer que si nosotros nos comportamos bien, siempre nos tiene que ir bien. Realmente seguir a Cristo muchas veces es ir en contra de este mundo. Y a veces, desgraciadamente, seguir a Cristo es estar en contra de este mundo. Triste, pero cierto. Hemos de notar que a lo largo de toda la disputa Job defiende un buen caso. Sus adversarios defienden un caso pobre, pero es más Job teniendo un buen caso hace una defensa pobre, mientras que los otros tienen una buena defensa. Entonces, cuando hayamos entendido, esto nos hará una llave para abrirnos todo. ¿Cómo es que Job presenta un buen caso? Bueno, él sabe que Dios no siempre aflige a los hombres conforme a la medida de sus pecados. ¿Por qué? Porque si así fuera, ya todos estuviéramos exterminados. Él tiene sus juicios ocultos y Él no nos rinde cuentas, ¿sí? O sea, Dios no dice, mira, yo al adúltero, ¿qué crees? Yo al adúltero lo voy a castigar llevándolo a la cárcel de Almoloya. Yo al narcotraficante lo voy a encerrar en una cárcel de máxima seguridad del FBI. Dios no está así, porque para eso Él es el soberano que puede decidir lo que Él dice, y por lo tanto Él nos dice, confórmate con mi voluntad. Entonces Job sabe que nosotros tenemos que esperar hasta que Él nos revele todo lo que Él desea revelarnos. De modo que Job estaba totalmente convencido de que Dios no siempre aflige a los hombres conforme a su voluntad y conforme a la medida de sus pecados. De esa manera tenía un buen testimonio en sí mismo, porque de no ser un hombre rechazado por Dios como ellos querían hacerle creer, en este es un caso auténtico y bueno. Y aunque su presentación es pobre,
porque ahora Job se sale de las casillas y hace proposiciones exageradas, demostrando de diferente manera que en muchos sentidos está desesperado. Job está tan acalorado que aparentemente él desea oponerse a Dios. En consecuencia tenemos aquí un buen caso, mal presentado, en contraste a los que se defienden al pobre caso, afirmando que Dios siempre castiga a los hombres según la medida de sus pecados, que no debamos recibir como pronunciadas por el Espíritu Santo porque son la pura verdad y constituyen el fundamento del verdadero cristianismo. Es decir, que aquí tenemos una doctrina y una enseñanza que debemos de recibir sin contradicciones, aunque el resultado buscado por esa gente de llevar a Job a la desesperación y destruirlo es completamente malo. En todo esto vemos que teniendo un buen fundamento debemos considerar, como dice Pablo en 1 Corintios 3:10, al afirmar que él edificó desde lo profundo de la iglesia y sobre la pura doctrina de Cristo, para que haya tal conformidad que aquellos que vengan después no lo usen como fundamento, ni paja, ni hojarasca, ni madera inservible, sino que haya un buen fundamento firme y sólido. De modo que a lo largo de toda nuestra vida debemos considerar si estamos en una razón buena y justa. Cada uno debe de estar alerta para no ser desviado ni en una dirección ni en otra. Porque nada más fácil que pervertir una buena causa y justa conforme a nuestra naturaleza viciosa, la cual experimentamos pedacito por pedacito. Entonces Dios nos habrá mostrado su gracia dándonos un buen caso, pero de igual modo nosotros seremos aguijoneados por nuestro enemigo para que desgraciadamente no podamos ni seguir sencillamente lo que Dios nos ordena. Y viendo entonces vemos que tan fácilmente se nos descararía, hemos de orar tanto más a Dios, que nos haya dado un buen caso, nos guíe en toda simpleza por el poder de su Espíritu Santo, para que no pasemos los límites que Él ya previamente ha trazado en su palabra. También se nos amonesta a no aplicar la verdad de Dios a un mal uso, sería profanarla, como estos individuos que si bien hablan sus palabras santas, como todas estas personas que vemos que dicen, pues es que eso dice la Biblia. No, eso no dice la Biblia, eso es lo que tú inventaste. Ajá. O esas personas que defienden sus teologías falsas que abundan y que ya las hemos visto por demás desde que empezó este canal. Y dicen, es que aquí dice esto. No, aquí no dice eso. Eso fue lo que tú inventaste. Pero eso no dice la Biblia. Hay que atarnos y hay que tener la humildad y decir, esto dice la Biblia porque claramente aquí está escrito. Aquí claramente eso es lo que está demostrado, no porque yo lo inventé, no porque es mi interpretación, porque eso de que lo que yo interpreto es que no es lo que tú interpretes, es lo que la Biblia dice. La Biblia se interpreta así sola. Entonces no es lo que tú digas, no es de que es que yo interpreté, no, tú no interpretes. No es que yo es lo que yo investigué, no es lo que es lo que la Biblia dice, no lo que tú inventas. Y así es. Por lo tanto, ese tipo de palabras se le conoce desgraciadamente delante de la presencia de Dios. Desgraciadamente para que los que lo hacen, sacrilegios, que corrompen la verdad de Dios, abusando de ella con falsedad, aplicando un propósito malo lo que sí es bueno y justo. De modo que cuando Dios nos haya hecho conocer su palabra, aprendamos a recibirla con toda reverencia, amor, y que nunca lo usemos para empañar lo bueno ni hacer atractivo lo que es malo, jamás. Y como muchas veces ocurre con los más inteligentes y los más sabios que dan rienda suelta abusando del conocimiento que Dios les ha dado, lo trastornan y lo vuelven lo peor. Llevando esto a la conclusión y habiendo entendido de qué trata el libro, debemos de considerar cosas más extensas de modo que podamos deducir lo que fue brevemente anunciado del desarrollo de la narración. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto y temerado de Dios y apartado del mal. No podemos ni sabemos cuándo vivió Job, solamente se percibe que fue hace muchos años. Algunos judíos han opinado que Moisés fue el autor del libro, y esto le dio el ejemplo para que los hijos de Abraham, descendientes de su raza, supieran que Dios le había mostrado gracia a personas ajenas. Algo muy importante es también conocer que Dios desde tiempos remotos deja muy en claro que aquellos que lo siguen lo deben de seguir, pase lo que pase, en la calma o en la tormenta, como cuando haces un juramento en el matrimonio, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Eso es seguir a Dios. Y sobre todo que Dios nunca va a abandonar a los que le siguen, y que desde tiempos inmemorables las preguntas más importantes tienen una respuesta. Las preguntas que verdaderamente con un corazón sincero, ¿por qué Dios haces esto? ¿Por qué permites el mal? Porque verdaderas preguntas tienen una respuesta clara. La respuesta suprema ante todo es: yo soy Dios y puedo actuar.
como yo bien desee, porque por eso Dios es Dios, y por eso Él puede actuar como Él crea. Y que en toda la suprema revelación más alta nos dejó a nuestro amado Salvador y Señor, el Señor Jesucristo, en el cual están reveladas todas las cosas, todas las verdades, y sobre todo el amor de Dios y la gracia que tuvo hacia nosotros por medio de Él. Puesto que no hay absoluta por lo tanto, este libro está dictado para que los judíos supieran que Dios tuvo personas que, aunque no habían sido separadas del resto del mundo, y aunque no habían recibido la señal de la circuncisión, no obstante le sirvieron viviendo con toda pureza. Y sabiendo esto, los judíos habían tenido la oportunidad de ser tanto más cuidadosos en decir, mira, este fue un hombre de Uz de los Caldeos. Este hombre ni siquiera vivió ni siquiera cumplió el Tanaj, ni siquiera hizo la fiesta de Rosh Hashanah, ni de los panes sin levadura, ni siquiera se lava las manos antes de comer, y halló gracia delante de Dios, y no era judío. Caramba. Por eso tanto en Ezequiel 14:14 también se percibe el nombre de Job en el pueblo de Israel, porque hemos visto que en el versículo 14 dice, si entuviesen en medio de ellos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Aquí el profeta habla de 3 hombres, como de personas ciertamente conocidas y renombradas entre los judíos. Como ya lo hemos mencionado, vemos entonces el propósito del Espíritu de Dios, que los judíos tuvieran un espejo y un patrón para reconocer de qué manera debían observar la doctrina de la salvación que les había sido dada, ya que este hombre era un extranjero preservado por tal pureza y por tal obediencia. Por eso es que, como está el precepto en 1 y 2 de Samuel, Dios, tú eres bueno para con los judíos, para con los griegos. Dios es bueno para con los que le temen, judíos, mexicanos, americanos. Por cierto, algunos ubican esta tierra más bien en el este, pero en las Lamentaciones de Jeremías 4:21 se nos dice que está en parte de Edom. Sabemos que los edomitas eran descendientes de Esaú, y es cierto que todavía conservaban la circuncisión, pero por mucho que se hayan alejado, ya no les quedaba señal alguna del pacto. Y esto aumenta todavía más, que si entendemos que Job era probablemente un edomita del linaje de Esaú, ahora entendemos lo dicho por Malaquías 1:2, que si bien Esaú y Jacob eran hermanos mellizos de la misma matriz, Dios en su pura bondad había escogido a Jacob y rechazado a Esaú, a quien maldijo junto a todo su linaje. Y así es como el profeta lo expresa para magnificar la misericordia de Dios hacia los judíos, haciéndoles ver que había rechazado el hermano mayor de Jacob, a quien le correspondía la primogenitura, y en cambio había escogido al menor e inferior. Entonces este hombre era descendiente del linaje de Esaú, y vemos que en qué integridad vivió y cómo sirvió a Dios, y no solamente conversando con rectitud y equidad, sino teniendo una religión pura, no contaminada con las idolatrías y supersticiones de los incrédulos. En cuanto al nombre Job, es cierto que algunos lo traducen como llorando, lamentando, y otros más pésima y terriblemente se atreven a decir que era una parábola, y nada que ver, porque esta no era una parábola, este es un cuento real. Era Job el justo, y por lo tanto algunos lo interpretan como un hombre de enemistad, no significado que haya odiado, sino que era como blanco el cual podía disparar. No hemos de dudar que este hombre cuyo país figura aquí, cuyo nombre expresa, fue real y que verdaderamente vivió, y que las cosas escritas aquí ocurrieron, para que no pensemos que esto es un argumento compuesto por el hombre. Por lo tanto, hemos de notar también que aquella época el mundo estaba alejado del verdadero servicio a Dios y de la verdadera relación con Dios, y vemos que desde el tiempo de Abraham, Melquisedec conducía lo que se podría entender como la iglesia de Dios, los sacrificios, los cuales estaban contaminados, de manera que si bien la mayor parte del mundo estaban contaminados, por lo tanto, todo mundo estaba envuelto en errores, falsas y malvadas fantasías. Sin embargo, Dios había retenido por la pura verdad, esperando ciertamente que Dios estableciera su iglesia y escogiera un pueblo, estos a los sucesores de Abraham, para que supieran que había sido separado del resto del mundo. Y ahora es totalmente cierto que Job vivió en la iglesia en una época en la que la iglesia no existía.
Sabemos que aparentemente los hijos de Israel vivían en Egipto y habrían de ser aniquilados. Y también vemos que llegaron a un extremo cuando Faraón ordenó la muerte de los varones y en el desierto todavía parecía que son rechazados por Dios. Aquí vemos que aquí vemos también que Dios no necesitó sino a Job para que sea el juez de una nación. Por lo tanto, Noé es juez de todo el mundo para condenar a los incrédulos y a los rebeldes. Así como Job condenó al mundo, según la Santa Escritura, dice, porque sirvió al mundo con pureza, mientras que otros que lo habían olvidado estaban llenas de impurezas, de infamias y de muchos errores, y sucedió porque la gente nunca quiso reconocer a aquel que es verdadero y viviente, ni entender cómo de qué manera quería ser honrado. Noé es el juez de toda la tierra, perdón, es el juez de toda la tierra, porque él era el ejemplo ante el mundo de que sí se podía vivir rectamente y que el mundo no lo quería hacer. Entonces, por lo tanto, Dios usa a Noé para mostrarle a todo el mundo, ustedes no quieren ser justos. Aquí está la muestra de que sí se puede ser justo. Aquí está el hombre que les demuestra que sí pueden vivir rectamente delante de ustedes. Pero como él es la muestra de que sí se puede vivir rectamente y ustedes no quieren, por lo tanto, él con su puro ejemplo los juzga. Job, siendo un hombre íntegro, donde no existía la ley de Dios, donde no existía la Biblia, donde no existía el mundo, y le demuestra al mundo que se puede vivir con aflicciones, sin aflicciones, bien, con mal, con riquezas, sin riquezas, en la riqueza, en la pobreza, en la bendición, en la maldición, y que pase lo que pase, debe uno de seguir adorando y glorificando el santo nombre de Dios, pase lo que pase. Entonces, por lo tanto, Job se vuelve el juez de la tierra, porque su puro ejemplo juzga a todo el mundo, porque Dios les dice, aquí está Job, el hombre que le quité todo y aún así supo glorificarme. ¿Por qué ustedes no lo hacen? ¿Por qué los demás no lo hacen? Aquí está Noé, hombre íntegro en una generación donde dicen que no se puede ser íntegro. Aquí está él, y como él fue íntegro en una generación donde nadie fue íntegro, aquí está el ejemplo que fue Noé. Y él con su puro ejemplo los juzga, porque él sí fue íntegro, y ustedes no quisieron serlo, pues aquí está el que se los demuestra que sí se puede ser íntegro, y ustedes no lo quieren ser. Entonces Noé los juzga. Aquí está Job, demostrándoles que me amó, pasara lo que pasara, y ustedes no lo quieren hacer, por lo tanto Job los juzga. Ese era Job, según nos los presentan las Escrituras, y la narración nos lo muestra aquí, diciéndonos que era hombre perfecto, hombre consagrado y dedicado a Dios. ¿Por qué? Porque no había hipocresía ni falsedad en él, porque no era de doble corazón, porque la Escritura dice, cuando decía referirse al opuesto a la virtud de la integridad, dice es de doble corazón. Era de un corazón íntegro, era del Señor, yo estoy contigo hasta el final. Hay personas que tienen dos corazones. De día eres mi amigo, eres mi vida, eres mi esperanza, eres mi mejor amiga, y de noche ya no eres mi amigo, ya no eres mi amiga. O sea, cambia completamente, no son de un corazón. Entonces notemos en primer lugar que este título se atribuye a Job. Este título se le atribuye a Job enteramente a él, porque nunca alcanzaremos tal integridad para que lleguemos a esta meta, y porque siempre somos débiles y nos arrastramos en caída. Sin embargo, esto nos ocurre mientras querramos hacerlo así, porque vemos aquí un ejemplo de una persona que supo decirle no a su carne, que supo decirle no a sus emociones, que dominara sus emociones, y por lo tanto debemos llegar a esta sinceridad que tenía Job, de verdad decirle, Señor, no puedo, pero sí quiero servirte. Señor, yo no puedo, pero aquí estoy delante tuyo. Señor, de verdad, soy un pecador. Señor, no vengo aquí a decirte si le voy a echar ganas. No vengo aquí a decirte, Señor, mira, yo no soy tan malo. No, yo soy muy malo. Por favor, ayúdame. Sé sincero y lleva tu corazón. Una cosa es sinceridad y otra cosa muy distinta es la hipocresía. Una cosa es la sinceridad y otra cosa es la descaradez y la sinvergüenza. Entonces Dios nos pide eso, que seamos sinceros y que renunciemos a toda pretensión y falsedad. Y notemos también que la verdadera
Santidad comienza con el interior. Entonces, con el mundo tengamos la mejor apariencia ante los hombres. Y aunque conduzcamos nuestras vidas también, que todo el mundo nos aplauda, si no tenemos esa sinceridad e integridad ante Dios, mira, de nada nos sirve. Porque la fuente tiene que ser pura para que las bajen aguas puras. Una vez que Job fue llamado entero, también se dice que fue recto, y a esta referida es la vida la cual era fruto de esa raíz que el Espíritu Santo había plantado previamente. Entonces fue recto y entero el corazón de Job. La vida de Job era sencilla, es decir, andaba y vivía con sus vecinos sin hacer daño a nadie. Con ello se amonesta que haya armonía en nuestro corazón y en nuestro sentido entero. Por lo tanto, ¿cómo debemos actuar nosotros? ¿Cómo debemos conducirnos nosotros? Estemos en la iglesia de Dios, vemos muchos males, vemos mucha hipocresía, vemos mucha falsedad, vemos que la gente no se convierte, vemos que la gente se burla de Dios, vemos que hay falsos cristianos inundando las iglesias, falsos cristianos inundando los púlpitos, vemos que hay falsos maestros enseñando tonterías y payasadas. Sin embargo, debamos vivir rectamente delante de Dios. Seamos como Job, que anduvo con tal sinceridad e integridad en el temor de Dios y sin tener muchas luchas, sin que el maligno tuviera la intención de pervertido y llevarlo a todas las corrupciones, pero él supo decirle al mal no. Él supo decirle al pecado no. Él, como Jonathan Edwards, el más grande teólogo y filósofo que tuvo Estados Unidos, supo decirle no al pecado. No fue un descarado, no era una máquina, simplemente le supo decir no a su carne, no al pecado, no a sus emociones descontroladas. Es que me quiero pelear con mi esposa por lo que me hizo, no me voy a pelear con mi esposa. Es que mi hijo, no me voy a pelear, no voy a caer en pecado, 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 porque aunque estemos en la iglesia de Dios, siempre habrá muchos males. Por lo tanto, debemos mantenernos en guardia, viendo que hay grandes escándalos y todo tipo de lascivia que nos van a corromper así. Apártate del mal, lucha contra todos estos asaltos, sigue el ejemplo de Job, y cuando veas que todos estos vicios, corrupciones, maldades están gobernando al mundo y que se están mezclando entre ustedes, no huyes con los lobos, más bien sigue el consejo del ejemplo de Job y apártate del mal. Y Dios te dará la fuerza para permanecer en este camino. Dios será tu ayuda, será tu escudo para permitir que Dios nos limpie de todas nuestras inmundicias. Que Dios nos guarde en el hueco de su mano. Que Dios nos proteja hasta el último momento de nuestras vidas. Porque así nos lo prometió en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que nos haya limpiado de las manchas, corrupciones de este mundo, para un día reunirnos con sus ángeles y hacernos partícipes de la eterna felicidad, a la cual debemos de aspirar ahora, por la gracia eterna conferida por el Señor Jesucristo. Una gracia que estábamos completamente no lejos, incapaces de alcanzarla, porque nadie era capaz de llegar al trono de la gracia. Nadie era capaz de ser salvo. Nadie jamás un día hubiera podido llegar al trono de la gracia. En su gran amor, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Entregó su vida por nosotros. Y desde la cruz predicó su amor al mundo entero, muriendo por nosotros, derramando su sangre por nosotros, siendo golpeado, humillado y torturado por nosotros, para el tercer día abrir los brazos y decir: he vencido, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que cree y confía en mí, tiene vida eterna. Porque si confiamos y creemos que Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces nosotros también resucitaremos y nos levantaremos, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Para un día reunirnos con nuestro Señor y presentarnos del rostro eterno de nuestro amado Dios, el Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de nuestro eterno y verdadero Salvador. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites terminar un día más con vida, Señor, con la enseñanza del justo Job. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de comprender tu grandeza, de comprender tu santidad, Señor.
Gracias porque nos revela, Señor, a tu Hijo Jesucristo completamente a través de las Escrituras. Es precioso, Señor, darnos cuenta cómo está en cada una de las Escrituras, cómo en cada momento tú lo has puesto ante nosotros, y ahora nosotros confiamos y creemos en su palabra. Confiamos y creemos, Señor, en que estábamos completamente arruinados, y en todo eso, Señor, tú nos redimiste por medio del Señor Jesucristo. Por eso digno eres, Señor, porque tú has comprado gente de toda tribu, lengua y nación, y todos te aclamamos y te glorificamos, y enteramente y por siempre vivimos completa y absolutamente para ti, dándote la honra, la gloria y la alabanza por todo lo que tú has hecho y harás en nosotros para tu gloria, Señor. Como decía el apóstol Pablo en Colosenses, conociéndote, Señor, exaltándote y glorificándote, y buscando más teología, más conocimiento de Dios, para que eso nos lleve a entender, porque el conocimiento, el fin del conocimiento no es el fin en sí mismo. La razón del conocimiento, la razón de la exaltación, de la adoración, no es el fin en sí mismo, sino que la razón de todo conocimiento, de todo estudio, de toda grandeza, Señor, de tu nombre, es simplemente entender quién eres tú, y entender que tú eres nuestro todo, nuestro único y verdadero Salvador, y a raíz del conocimiento entender eso, y asimismo, Señor, venir a glorificarte y exaltarte de por vida, y agradarte, Señor, por esa gran salvación que tú nos has dado. No para que digamos que tú nos has sacado, o para decir que lo hacemos porque perdemos esto, porque eso es imposible, no, que lo hacemos por amor a nuestro único y verdadero Salvador, amor a nuestro Señor, que a través de Job nos mostró que soportó todos los dolores, soportó todas las angustias, así como Job, y delante de Dios fue glorificado y exaltado por haber sido obediente a Dios, por haber obedecido, Señor, y por haber hecho las cosas tal cual Dios se las mandó, y por haber hecho un sacrificio perfecto a lo sumo, que glorificó y que exaltó a Dios. Asimismo Job, Señor, soportó todos estos castigos y todas estas pruebas de la misma manera nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto lo glorificamos, lo exaltamos y lo enaltecemos en cada momento, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, y Él es nuestro único y verdadero Salvador, en quien están ocultas todas las cosas, y que todo siempre es con un solo fin, la gloria del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, para nuestro Dios Todopoderoso, que vive en los cielos. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te bendiga.